en la poesía hay algo que se llama la intención poética. Ok. La intención poética es ¿para qué escribo? ¿Sí? No es lo mismo decir, no sé, de decir, estoy pensando en un reggaetón. Qué difícil va a ser esto. No sé. A mí siempre me ha parecido muy difícil definir lo que es la poesía. Termina siendo un concepto tan subjetivo como la idea de si aún hoy sigue existiendo o si murió con aquellas grandes plumas del siglo XX. Por eso, en esta charla con Gabo, aproveché para preguntarle sobre qué es eso que llaman poesía moderna y si todavía sigue habiendo espacio para quienes, como él, publican libros y recitan en espacios que promueven las letras como expresión de un movimiento en constante cambio. Suscríbete al canal y disfruta de esta conversación con el poeta Gabriel Urrutia. Gabo, yo te quiero preguntar algo que es una duda que tengo. Pregunte. ¿En qué momento uno se convierte en poeta? Es un título que uno se atribuye y dice, soy poeta, o sea, estoy haciendo esto y creo que me puedo definir, me puedo autopercibir Ok. como poeta. ¿O es algo que la gente empieza como a notarlo y a otorgarte ese título? Ok, yo te respondo con una contrapregunta. ¿Cuándo un músico se empieza a llamar músico? Justamente cuando yo pensé Ujú. en la pregunta que te estoy haciendo, pensé lo mismo. Te estaba preguntando y dije, bueno, por lo menos no sé cuándo un músico se puede catalogar músico, ¿no? Mm. Porque creo que tiene como muchas aristas, ¿no? Yo siento que por lo menos está el músico autodidacta que de pronto en su casa toca un instrumento y, no sé, toca dos, tres veces en un bar y dice, bueno, yo soy músico cuando se lo preguntan. Y está Mm. el músico que va a una escuela, a una academia y de pronto dice, bueno, sí, me recibí, me Claro, gradué de músico y soy músico. Ahora, yo no sé si hay escuelas para poetas, claro, si te hay... entiendo. Mirá, no sé, pienso en Argentina. Charly García estudió música clásica Ujú, y nadie dice que no es músico. ujú, Papo, de Papo Blues, ujú, no estudió, fue todo autodidacta y nadie niega que él es un músico. ujú. Yo creo que lo que los une a ellos es que una vez que decidieron serlo, empezaron a crecer en eso. Y eso implica, si es aprender por uno mismo, aprender por uno mismo, dedicarle tiempo, dedicarle trabajo, dedicarle horas de corrección. Yo creo que llamarse poeta o llamarse músico o llamarse pintor o llamarse actor tiene que ver con un tema de compromiso con lo que estás haciendo. O sea, si yo hoy agarro la guitarra y toco tres acordes que me aprendí y, y, y de repente salgo a la calle diciendo que soy músico, y bueno, hay que demostrarlo un poco también. Lo mismo pasa, de repente yo, bueno, vengo escribiendo en mi diario y escribo lo que me desahogo y de repente ya soy escritor y falta algo, falta un eso, un quemarte las pestañas está bien esto que estoy haciendo, porque la poesía no deja de ser un arte como, como la música o como la pintura o como el cine, por ejemplo. Entonces yo creo que hay un poco y un poco de reconocimiento, de que te reconozcan como tal, Sí. hay un poco de autoconvencimiento también, porque yo creo que la poesía siendo una de las madres del arte, eh, de cierta época para acá se ha también un poco simplificado, ¿no? Como que poesía es todo lo que te haga sentir. Ujú. Sí, quizás es poético, pero la poesía como disciplina tiene estructuras, tiene reglas, tiene experimentos. No inventamos, los poetas de ahora no inventamos el agua tibia. O sea, muchas veces pasa que alguien que quiere ser escritor o poeta y no leyó nunca y no practicó nunca y no buscó nada, escribe algo y dice, "Uf, inventé la poesía". Claro. Y vas medio siglo atrás y te das cuenta que ya 350.000 personas lo hicieron y lo rehicieron. Ujú. Entonces creo que eso de llamarse poeta tiene que ver con un compromiso, con darle el valor que tiene lo que estás haciendo. Es que justamente por ahí iba como un poco mi interrogante. O sea, la poesía es algo que a mí me gusta, mas no me considero para nada experto en el tema. Y entonces por eso también es una excelente oportunidad tenerte aquí para que hablemos un poco sobre eso y pues me puedas despejar algunas nubes. Porque justamente, o sea, como te decía, un músico puede estudiar, puede ser autodidacta, puede tocar, qué sé yo, pero también a veces siento que depende mucho del reconocimiento Sí, público, fíjate, porque tú me dices, nadie cuestiona que Charly García sea músico, y yo creo que no, o sea, eh,
es un poco más cuestionable lo del oído absoluto, ¿no? Por ahí hay gente que lo está discutiendo, si lo tenía o no lo tenía. Si bemol. Exacto. Acabas de decir. Eso. Pero tampoco nadie cuestiona que Papo lo sea. Pero te pongo otro ejemplo. Bad Bunny. ¿Es músico o no es músico? Yo creo que no. Ok. Yo creo que es artista. Ok. Y ahí vamos a otro tema. Pero yo sea, creo hace que arte. Yo creo que él hace un arte. ¿Por qué creo que hace un arte? Porque más allá de que, a qué disciplina pertenezca, porque después también ahí hablamos de, no sé, los beats en su momento, los ultraístas fueron algunos de los primeros poetas que empezaron a mezclar disciplinas, por ejemplo. Hay algo en qué es lo que quiero, en decidir, en cuál es la estética que quiero, ¿sí? Pero después, Bad Bunny tiene detrás músicos que lo ayudan a hacer lo que hace, pero quizás a él le das un teclado solo a él y capaz no hace eso. Y esto lo estoy diciendo completamente con ignorancia porque no sé, por ahí el tipo tiene un estudio, tiene 40 años estudiando en conservatorio y yo no lo sé. Claro. Porque tenemos el caso de... A sus 28 años, sí. Claro, tenemos el caso de René de Residente, sí. que creo que él es musicólogo, si no me equivoco. Y luego él decidió irse por el género urbano, pero él tiene la capacidad de tocar el piano y hacer, porque creo que es musicólogo, si no me equivoco. Pero por eso, yo creo que personajes como Bad Bunny son más artistas, como que hace algo, una estrella, ¿no? Claro. Como por lo creativo, dices tú. con lo creativo, sí, porque es obvio que hay una creatividad detrás de eso, ¿no? Pero después, músico, y no sé. Lo mismo que, por ejemplo, me digan, no sé, yo a veces tengo estas discusiones, ¿no? Joaquín Sabina. Joaquín Sabina es un musicazo. Y después me dicen, Joaquín Sabina hace poesía. Y ahí yo me peleo, porque el tema es que él no hace la intención de hacer un poema. Él hace intencionalmente una canción que puede ser poética. Claro. ¿Me explico? O sea, Sí, es como que yo hago poesía y agarro mi guitarra, pongo 5 acordes y de repente me convertí en músico. No. Porque yo no le dedico mis noches a la música. Lo que pasa es que yo creo que por lo menos en el género en el que siempre se ha paseado Joaquín Sabina, tiene como tintes mucho de la trova. Y la trova tiene eso de que a veces juega un poco con la construcción poética, claro, con una base musical, pero no termina de ser ni una cosa ni la otra. Lo que pasa es que la trova te llega como te llega, no solo por lo que dices, sino también por cómo suena. Lo que tiene el poeta es que tiene que hacer eso mismo solo con la palabra. No tiene el recurso de la música. O sea que si, por ejemplo, tenemos un cantante que no tiene la capacidad o no ha aprendido a ejecutar un instrumento, pero tiene la voz, tiene buena composición, escribe, ejecuta, canta, recita, ¿podríamos decir de que ese cantante es músico o es poeta? Depende de la intención. En la poesía hay algo que se llama la intención poética. Okay. La intención poética es ¿para qué escribo? ¿Sí? No es lo mismo decir, no sé, decir, estoy pensando en un reggaetón, qué difícil va a ser esto. No sé. A mí me gustan mayores, de esas que llaman señores. Okay. No es lo mismo decir, a ella le gustan mayores, a que yo escriba y diga, a ella le gustan mayores. Claro. Hay una intención, una diferencia en lo que yo hago, que lo que yo quiero transmitir. Claro. Entonces, el poema siempre tiene una intención poética, tanto cuando se escribe como cuando se lee. Por eso uno cuando agarra un poemario, uno no lee el poema como si fuera una historia. Uno lee el poema ya agarrando cierta postura porque sabe que es poesía. Y eso es algo que está ya quizás en el inconsciente colectivo, ¿no? Sí, como totalmente. que, aunque alguien no sepa bien cómo leer un poema, hace una especie de me planto ante un poema. Y eso se llama intención poética. Un poema que no tiene intención poética es un escrito, es un texto. Por eso Borges habla de la poesía y dice que la poesía tiene 2 momentos poéticos, que es cuando se escribe y cuando se lee. Un poema que se escribe y no se lee es un texto guardado en un libro que va a envejecer y nadie sabe que existió. O peor, un poema que alguien lee y no le llega, no le genera nada, no hay... Es eso, es un texto, nada más. La poesía necesita de esos 2 momentos. Entonces, yo puedo ser muy buen escritor, pero si yo no me siento con la intención de hacer un poema, va a faltar algo, le va a faltar algo, ¿sí? Claro. Porque también pasa que el poema no está hecho para contar nada. El poema dice algo,
O sea, el poema no intenta el poema no intenta hablarte sobre la vez que el poeta tuvo una... No, el poema no intenta decir, el poema dice emociones, dice sentimientos, ¿sí? Entonces, eso que me está diciendo lo mismo que con la música. Si yo hago un reggaetón sin intención de que sea un reggaetón, me puede salir otra cosa. Claro. Sí, o sea, siempre hay una cuestión de la intencionalidad de lo que se hace y eso pasa con el arte. No es lo mismo hacer una línea negra en un lienzo blanco por hacerla, porque mi hijo lo agarró y lo hizo así, a que un Picasso, después de un trabajo de años de intención, de buscar algo, hace esa raya porque hay una intención de transmitir algo, eso hace que eso valga $300 millones a que sea un papel que pongo sobre la heladera que hizo mi hijo, ¿no? ¿Y cómo llega la poesía a ti? O sea, ¿tú en qué momento llegas y dices, mira, voy a empezar a escribir esto? Porque cuando veníamos subiendo en el ascensor me dijiste que intentas ser periodista, o sea, que por ahí como que tienes ya un contacto previo con las letras, con escribir, ¿no? No necesariamente por ser periodista es así, pero Claro. bueno, porque yo hago periodismo, he tenido la oportunidad de hacer periodismo de todo tipo, televisión, radio y escrito, pero no necesariamente el periodismo está hoy en día únicamente relacionado con las letras, pero tú me comentabas que escribías. ¿Cómo llegas a decir un día, bueno, mira, ¿sabes qué? Voy a escribir poesía, porque tú eres un chamo, tú eres un millennial, o sea, me dices que tú creciste Claro. en los 90s, Claro. y pareciera que para nuestra generación, porque somos contemporáneos por lo que entiendo, como que hubo una especie de que bajaron el switch con la poesía. O sea, nosotros llegamos, yo creo, al menos educativamente en el colegio, hasta Andrés Eloy Blanco. De allá para acá como que hay un blank ahí Sí. en nuestro... Es un gran problema. Y es un gran problema, porque eso se quedó como algo de afuera, Sí, que sí. pasaba afuera, pero adentro no pasaba nada. Sí. ¿Cómo tú dices, mira, yo quiero meterme en este género? Mira, yo primero te digo que llegar al periodismo por la poesía, no al revés. Ah, ok. Empezando por ahí. Chévere. A ver, yo creo que yo siempre estuve como ligado a la literatura de alguna forma. En mi casa, mi papá historiador, mi mamá educadora. Así que, no sé, el primer libro que yo recuerdo haber leído era El coronel no tiene quien le escriba, de Sí, García claro, Márquez. sí. Que yo, 8 años leyendo eso y era como, no. Y sí, en la escuela Andrés Eloy Blanco, o si no Rubén Darío, Margarita está linda la mar y el Sí. viento trae su aroma sutil de azar, y era como que era aburrido, no me gustaba. Lo máximo así que pude ver yo en secundaria fue un Edgar Allan Poe, ponele, Ok. que podíamos ver algunas Pero eso estaba cosas. chévere. Sí, ya estaba, era otra cosa, Sí, sí, sí. pero la forma en que nos le enseñaba era como que, bueno chicos, esto es poesía, esto es tal y listo, y seguimos para adelante. Yo en secundaria escribía, pero como adolescente lleno de hormonas y de locura en la cabeza, necesitaba desahogar algo y escribía cualquier cosa. O sea, escribías pornografía. En algún momento, como adolescente enamorado, o sea, escribía como desahogo, no era poesía, era cualquier cosa, no sé qué era. Llega a mi mano una dedicatoria de un poema de Benedetti, de alguien, una chica que leía a Benedetti. Llegó un poema que se llama Viceversa, que era algo así como tengo miedo de verte, necesidad de verte, pobres dudas de verte, incertidumbre de verte. Y a mí ese poema me hizo un clic porque yo dije, o sea, esto es poesía, pero no se parece a nada de lo que me estaban enseñando a mí. Esta sí me llega. O por ahí me llegó porque estaba enamorado, no lo sé. También puede ser. Pero llegó, pero claro. me llegó. Porque es lo que decías, ¿no? Había una intencionalidad. Entonces, Había una intencionalidad. Y a partir de ahí empecé a leer a Benedetti, un montón de Benedetti. Me hice fan de Benedetti, tenía todos los libros de Benedetti, El corazón coraza. Y bien, me graduó, voy a la universidad a estudiar música y en ese plan de yo sigo escribiendo, ya conozco a Benedetti, obviamente empecé a conocer a otros poetas, digamos, como en la búsqueda. Entro a este taller de poesía de la profesora Ana María Barrios, que me presenta a Ernesto Cardenal, que me presenta a Rafael Cadenas, que me presenta... Y entonces ahí yo hice un segundo clip. Y fue el de, no solamente hay poesía que me gusta, o sea, que me llama, sino que además, esto que yo estoy haciendo, que es escribir, hay gente que se dedicó y que se dedica a eso, ¿no? Y ahí yo hice el clic profesional. Como dije, ¿cómo así que hay gente que escribe poesía y se dedica a eso? Claro. Y me acuerdo que en esa época muere Benedetti, lo cual fue muy impactante para mí. De hecho, hice un texto sobre eso.
Y además conozco a Edgar Sánchez, que es un gran poeta maracucho, que sale del mismo taller y nos visita. Y para mí la presencia, yo se lo he dicho a él porque después nos hicimos colegas. Yo se lo dije, que él apareciera, me acuerdo, de camisa blanca con su libro recién publicado, no sé qué más, al taller, para mí fue como si vos, fan de Metallica, de repente estás en tu clase de guitarra y entra, ¿cómo se llama? Kirk Hammett. Y entra al estudio a sentarse a tocar con vos. Claro. Entra este poeta y nos saluda y no sé qué más, y se tenía que ir rápido porque iba a firmar el libro y no sé dónde, no sé qué más. Y para mí fue yo quiero ser eso. Yo quiero ser alguien que escribe y que tiene libros y que... Entonces ahí... ¿Qué edad tenías ahí, Gabo? Estaba en la universidad, 16, 17, estaba recién entrando a la UNICA a estudiar música. Y entonces a partir de ahí me pasó algo muy loco, que era que yo estudiaba piano funcional porque tenía que presentarlo para música. No sé, me acuerdo de estar tocando la sonata en sol menor de Beethoven y de repente parar porque tenía que escribir algo. Y escribía. Y me tenía que aprender la no sé qué cosa para un examen que tenía y paraba y me ponía a escribir cosas. Y cuando salía, me iba muy bien en armonía, en armonía y en contrapunto. Era muy bueno con la parte métrica de la música. Y salía bien, y cuando salía a los pasillos, estaban todos mis amigos haciendo jam y tocando y tal, todos con una pasión, y yo no, yo me iba a ir a escribir, me iba a hacer otra cosa, no. Yo la guitarra ni me la llevaba. Entonces yo ahí digo, me voy. No, o sea, me encanta la música, soy amante de la música, pero no me veo si no es escribiendo. Okay. Haciendo algo con las letras, ¿no? Entonces ahí hago como corto la UNICA, me voy de la UNICA, intento entrar a letras en la Universidad del Zulia, burocracia, quilombo, no, que un papel que no se sabe si va a seguir porque el crédito, la cosa de los de qué Venezuela. tal. Digo, bueno, me voy a algo que me haga escribir. Y me voy y estudio periodismo. En periodismo me enamoro del periodismo. Veo esa otra parte de una profesora, Gloria Carrillo, que me daba periodismo de opinión y periodismo informativo, creo que era, no sé, crónica, suelta y glosa. Y me enamoré de la crónica, me enamoré de eso. Y además, no sé, 7 talleres de escritura, 7 no sé qué más, tenía que escribir todo el tiempo, me iba súper bien en periodismo de opinión, le di un paseo. Y bueno, nada, empecé a ejercer como periodista, pero llegué a periodismo porque yo estaba buscando era escribir. O sea, yo no quería hacer otra cosa que no fuera escribir, ¿sí? Pero bueno, nada, era periodista y hacía periodismo y aplicaba el qué, cómo, cuándo y dónde, por qué, y tenía que ir a la fuente y tenía que... y a la par, bueno, hacía mis textos, ¿no? Recién cuando me vengo acá a Argentina... En el 2014, yo antes de irme... Llegaste acá en 2014. Verga, 2014. o sea, tú viniste mucho antes que mucha gente. Sí. Yo, guarimbero, coso la calle, en algún momento me guardo, digo, bueno, ya está, ya me voy para Argentina. Y como último botella al mar, mandé un compilado de textos míos al Festival Mundial de Poesía de Maracaibo, que estaban como inaugurando su parte editorial. Gano primer lugar, si no me equivoco. ¿En serio? Wow, qué chévere. Y ya estando acá en 2015 me dicen, ganaste, se va a publicar tu libro. Yo ni me acordaba, porque yo encima no fue que hice un libro, yo acumulé un par de textos, los acomodé y lo mandé. Se publica mi primer libro, Lo Breve, estando yo acá en Argentina. De hecho, la presentación fue virtual. Y ahí, con ese libro, que no lo quise por mucho tiempo, dije, ya no solamente me gusta la poesía, ya no solamente sé que hay gente sino que ahora creo que lo puedo hacer yo. Y a partir de ahí, del 2015 para acá, son ya 5 libros. 7 libros. Yo tengo 5. Es Lo Breve. Sí. Propios. Lo Breve, Prosario para leer desde el exilio, Neymarú. Sí. Poemas ordinarios para los tiempos modernos, El fin del mundo me encontró despierto, Teorema de Julieta, y hay una reversión de Prosario para leer desde el exilio. Son 7 libros publicados propios, y también estoy publicado en una antología poética que se llama Marecía, de una poeta en Rosario, y en Río que Fluye, no. Sí, Río que Fluye, creo que es otra antología acá en Argentina. Además, se me abrieron las puertas en Argentina. O sea, casi todas las publicaciones que tengo son desde Argentina. Sí. Y ahí fue, o sea, estoy hablando de 2015, donde yo dije, bueno, no solamente publicar libros, puedo dedicar esto, puedo hacer cosas
Y como que se fueron abriendo las cosas, ¿no? Lo último así, como el último empujón, yo creo, como me decía Luis Cervantes, me decía esta idea de profesionalizar el arte. 2020, plena pandemia, yo saco este libro, El fin del mundo me encontró despierto, y en diciembre me llega un correo de una profesora Ana, de la Universidad de Auburn, Alabama. ¿Esto eres tú? Sí, ese soy yo. Qué fina esa foto, las dos. Ahora te cuento por qué eso. Sí. Me escribe la profesora Ana desde Estados Unidos, desde esta universidad, me dice, quería comentarte que hemos seleccionado 2 de tus libros, que era Prosario Polares del Exilio y Neymarú, para incluirlo en la cátedra de poesía hispanoamericana de un doctorado en filología y letras de la Universidad de Auburn. Y queríamos invitarte a que vengas a visitarnos, a hacer una conferencia. Y a mí se me cayó la mandíbula porque primero Sí, no claro. sé cómo llegó esos libros a ella. Claro. Porque lo que tiene la escritura también es que es un arte muy solitaria. O sea, vos tenés allá afuera gente leyéndote y es muy raro que un lector te escriba y te diga te estoy leyendo. Claro. Cosa que en la música vos sabés tus reproducciones en Spotify, sabés tus reproducciones en ventas en disco. En los libros, a veces yo encuentro en Twitter o en Google gente que publica mis textos y no me etiqueta, obviamente, porque por ahí ni saben quién soy. Y así es como, es difícil saber si te están leyendo o no. Me encanta que ese tiene una mancha de vino. O sea, esto es muy poético. Perdón, yo soy muy detallista. Te traje los mejorcitos. Acá encontré el toque de vino, perfecto. ¿Y supiste cómo le llegó el libro a ella o no? ¿Sabes qué? No, creo que hablé con ella, o sea, hablemos, porque bueno, todavía está el tema de la pandemia, así que hice la conferencia desde virtual, que fue una experiencia muy loca porque me veía yo, un chamito que decidió escribir un día dando una conferencia sobre mi obra, porque encima la conferencia era para hablar sobre mi obra. Ti, claro. Y estaba ahí el director de la revista Ímpetu de España, estaba gente porque era un doctorado, había gente dura. Chévere. Temblaba las patas. Y ahí empezó también una vorágine. Esa conferencia fue en el 2021, ¿sí? Ok. Después de pandemia, en febrero, ponele. Yo me separo de una relación de 10 años, la mamá de mi hijo. Y ese año 2021 fue una vorágine de locura. Tu hijo que parece tu hermano. Que parece... Igualito, ¿verdad? Es increíble y aparte grandísimo. Que fue una locura porque 2021 para mí representó la reedición de Prosario Polares del Exilio, la conferencia de Auburn, separación con mi pareja hace 10 años, lo que implica también separación de mi hijo, obviamente, ¿no? Del tema de la rutina. Fallece mi papá, fallece un tío y finales de 2021 fallece mi madre. Todo eso el mismo año. Mierda, Entonces, huevón. ese año para mí fue una vorágine de locura. Yo me metí en tenía presentaciones de presentarme yo con músicos recitando. Entré en una de tapar todo con lo que hacía. Me presentaba todos los fines de semana. En cualquier bar y estaba recitando y ibas a Bollini y me encontrabas con una botella de vino y recitando y recitaba. Que me abrió un montón de puertas, pero me mató. Me quemó de muchas formas. Y entonces ahí... esto de Auburn y esta quemada me hizo llegar ahora en donde estoy en una de... ¿Saben qué, chicos? Ya no quiero ir a ningún micrófono abierto. Claro. Quiero ir a la universidad, no sé qué cosa de México, a dar una conferencia, a dar una masterclass de no sé qué cosa, a otra cosa, ¿no? A terminar de profesionalizar el arte. Claro. ¿No? Ya no es solamente poesía por decir 5 versos delante de alguien, de 3 personas y que me den por eso una botella de vino gratis. Que lo hicieron. Agradezco a los bares. Es como lo típico para la gente que hace arte, ¿no? Claro, te pagan con caña. Pero es lo que busca que eso es lo que va a esa portada. El músico va a los bares a tocar porque son las primeras puertas que se abren. Sí, obvio. Pero no apunta a vivir toda su vida en un bar. No, ni mucho menos a que solamente le paguen con alcohol. Claro. Y eso a veces es una protesta. Entonces, mi camino es, yo no quiero escribir poesía rejuntando del sombrero y tener que ir a lavar platos en un bar para poder mantenerme. Quiero vivir realmente de esto, ¿no? O sea, quiero realmente ser ese Benedetti, quiero realmente ser ese Girondo, quiero realmente ser ese Juan Gelman.
ese Bukowski que en algún momento escribió novelas para hacerse famoso, pero luego vivió toda su vida haciendo poesía o sea, existe esa gente, yo quiero ser esa gente, ¿no? Pero bueno, como todo, yo creo que está bueno esas caídas para tomar impulso. Yo he visto, por lo menos en tus libros, que tuve la oportunidad de leer, varios de ellos, como te dije, yo tengo 5. Tu poesía recurrentemente tiene como un estilo bastante enfocado en todo ese dolor que se centra en lo que hemos vivido recientemente los venezolanos, ¿no? De las protestas. Hay uno particular en que está prácticamente centrado solamente en eso, pero en los otros que se aleja. Que es panfleto, Sí, claro. exacto. Pero hay otros en los que te alejas, pero siempre hay algo ahí. Claro. Siempre como que sea. Yo quiero preguntarte primero, te viniste en 2014, viviste, o sea, digamos, viviste las protestas, estuviste involucrado en eso y cómo te afectó, porque pareciera que hoy estamos como un poco en una época en la que nadie quiere saber de política, la gente quiere como olvidarse de eso. Creo que mucha gente inclusive ha logrado olvidarlo, pero yo por lo menos ayer tuve la oportunidad de entrevistar al director de la película Simón, que está basada pues, en las protestas de 2017, y justo lo entrevisto a él y te tengo que entrevistar a ti hoy, y es como que me estoy ubicando nuevamente en eso. Yo soy de San Cristóbal, Claro. yo viví las protestas de 2014 Claro. muy, muy fehacientemente, yo estudié en la ULA, donde se Claro. originó todo Sí, todo el sí, peo. todo. Entonces es como o sea, yo quisiera saber cómo te afectó y cómo eso se convirtió, digamos, de una u otra forma en una especie de hoja de ruta para muchas de las que han sido tus escrituras. A ver, yo viví, si bien en Maracaibo no fue, digamos, un foco demasiado. Bueno, sí, por ser Maracaibo, ¿no? O sea, los focos calientes eran San Cristóbal, Caracas y el Zulia, ponerle con Maracaibo. Yo estuve en la calle, un poco como periodista, un poco como estudiante de universidad. Yo estudiaba en Urbe en ese momento y nosotros teníamos a la guardia entrando a Urbe y nosotros escondiendo en los salones y decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué locura es esta? Decíamos. Y yo dejo de salir por 2 cosas. Por mi hijo y porque me acuerdo del profesor de periodismo de investigación, que lo quiero un montón, llamarme a las 11 de la noche diciéndome, Gabriel, guárdate, me dijo. No salgas más. Tenés un hijo, te vas a Argentina en un par de meses, no salgas más, hijo, me dijo. Ya está. Esta lucha no es tuya, me dijo. Listo. Tomé su consejo, me metí para adentro. Y entonces venir para Argentina, si bien es cierto que yo tengo un amor por Argentina, siempre me crié cerca de la música argentina y tenía ganas de... Yo ya conocí Argentina en el 2011, había venido como turista y me enamoré. De hecho, vivía sobre esta calle, sobre Bulnes, más hacia Santa Fe. Vine también arrastrado, o sea, en Prosario para leer desde el exilio hablo de esto de sentirte exiliado dentro de tu propio país. No puedo salir, si salgo tengo que tener cuidado, si digo que estoy a favor o en contra de algo, mi vecino va y era un exilio interno. Entonces yo escribo Prosario para leer desde el exilio en un otoño 2015 acá, viviendo en un departamento 2 ambientes, comiendo lo que se podía, cagado de frío, porque nosotros nos veníamos con el abrigo de Mérida y de repente tenés acá un invierno de menos 3 grados con una... Y yo escribí Prosario Pérez del Exilio diciendo, yo me autoexilié porque mi país ya no era mi país, básicamente, ¿no? Y me vine a otro país que tampoco es mi país a rebuscarme, ¿no? Entonces yo creo que, como me decía la profesora Ana, que era argentina, que de hecho llegó a Venezuela huyendo de la dictadura con su familia, me acuerdo que cuando yo vine en el 2011 a Argentina, y con toda la influencia que tenía, yo voceaba raro ya, voceaba maracucho, pero tenía esa cosa argentina. Y yo le decía a la profesora Ana María, porque yo vi que en mis textos empezó a aparecer el voceo argentino. Yo le decía, está bien que haga yo esto. Y ella me decía, la poesía es el registro de tu propia experiencia. Si vos hablas de tú, si las buceás, si no sé qué cosa, va a haber un registro, porque el escritor es una vitrina.
Todo lo que tiene, todo lo que vivió, se ve. No importa si está hablando de ficción, no importa si está hablando de una muchacha, siempre va a haber de todo ahí metido. Nunca va a ser de una sola cosa, siempre hay. Entonces, yo creo que, sobre todo que mi poesía, yo siento que mi poesía es muy cotidiana. Sí. O sea, yo soy un migrante, un exiliado, un autoexiliado, alguien que tragó bomba, alguien que devolvió molotov, alguien que bomba lacrimógena, alguien que tuvo amigos presos. Y eso voy a hacer de aquí hasta que me muera. ¿Quién fue Paola? Paola en Panfleto fue la chica que murió en las protestas del 2017, si no me equivoco. Que creo que ella fue... Hay una imagen de ella tapada con la bandera de Venezuela. Eso lo describes ahí. Y fue ella, fue alguien que pudo haber sido yo. Es esa. Ese poema es brutal. Es brutal. Sí, ese poemario yo lo publiqué independientemente. Hay una anécdota muy linda de esa. Bueno, linda, no sé. Acá hay un grupo de poesía nacional, como una especie de fundación. Abrieron un concurso. Yo mandé ese poemario, es panfleto. Esto no es un panfleto, se llama, que exacto. es todo de protesta, sobre la protesta. Yo lo mandé y a la par, mi mamá, que ya vivía acá, conoció a una señora, no una chica, ya era una señora, que fue, una señora mayor además, que fue algo así como la última pupila de Borges. No sé si estará viva ella, la verdad, hace muchos años que no la contacto. Y se hace amiga de mi mamá, por una de las razones, vueltas que da la vida, y yo entro en contacto con ella y me dice, yo soy jurado del concurso. Bueno, cuestión va, viene, que no sé qué más, a la final no gano, y ella después habla conmigo y me dice que habían 2 seleccionados para el primer lugar. Había un solo lugar, era o yo o otra persona. Y ese poemario me lo bajan porque había malas palabras. Básicamente. Bueno. Y yo por eso lo publiqué después, porque la verdad es que fue un poemario que fue un desahogo para mí. Y yo necesitaba hacer ese poemario. Ese poemario hoy está independiente, capaz después lo sacaré con alguna editorial si se anima alguna. Porque bueno, es un poemario crudo, pero es a mí me así. parece que está muy bueno. Yo tengo una gran animadversión con el tema de las palabras, porque yo siento que, no sé, a mí me da como mucha intriga por qué tanto cuidado con el tema de no poder usar malas palabras. Y vuelvo un poco con lo que tú decías al principio, o sea, el tema está en la intencionalidad. Sí. O sea, lo que llamamos groserías forman parte de nuestro imaginario, totalmente, de nuestra cultura. Totalmente. O sea, tú sabes que alguien es venezolano porque te dice coño de lejos. Sí. Puede ser español, pero ya la forma en la que entona el coño, ya tú sabes que es venezolano o que es español. O un argentino te dice boludo, bueno, allá va a haber un pedo si es de Uruguay o es de acá, pero es parte de ti. Ahora, si yo uso las groserías para amedrentarte, para ignorarte, claro, ya eso sí está muy mal. Sí. Y, por ejemplo, el tema de que nosotros los periodistas no podemos usar grosería. Digo, wow, ¿por qué no? O sea, yo creo que mucha gente me verá a mí escribiendo para los trabajos profesionales que he tenido en los distintos medios y bueno, ahí no puedo usarlo, pero me ven acá y dicen, coño, este periodista se pone en internet a decir groserías. Me pasa. Es parte o sea, es que yo hablo así. O sea, no, que no se pueden usar groserías porque te escuchan los niños y no los escuchan en la casa. Claro. No lo escuchen cuando van en el autobús. Claro. O sea, el tema es que tiene que haber una especie de principio moral para saber cómo usarlo. La grosería es rica, o sea, y que por lo menos te descalifiquen a ti, que estabas ahí expresando un tema que te genera tanta rechera como lo que fue esa injusticia que vivimos en el país. Si tú tenías arrechera, tienes que escribir arrechera, no puedes escribir otra cosa. Yo quiero creer, quiero intentar entenderlo, que el premio tenía el nombre de un poeta que era bastante conservador, digamos, el área, y bueno, por ahí no decían, bueno, esto no puede ganar un concurso, lo cual me parece mal, pero bueno, lo intento entender. Pero sí, a mí me pasa, yo también tengo un podcast con unos amigos de humor, y hablamos y decimos grosería, y a veces en mi casa, y a veces... Julieta me dice, exclamó el poeta, tipo, porque maracucho, digo groserías, bueno, sí. Bueno, exacto, o sea,
marico, hay groserías maracuchas que son de ustedes, huevón. Sí, O sea, sí, sí. o nuestras, por ejemplo. Yo digo toche y para ti no te hace ningún ruido, pero yo le digo toche a alguien en San Cristóbal y me Claro. está entendiendo que le estoy diciendo, Está ¿sabes? bien, pero es parte de nuestro vocabulario. Claro, Es exacto. de- Y exacto, es parte de nuestra identidad. Pero como además eso, es sí. parte de la identidad, es marca Bueno, un a veces colectivo. suprimirlo. Nosotros en Venezuela no podemos decir siquiera vaina en radio. No, no, vaina no. no es grosería. No, bueno, eso es algo que yo admiro de acá de la radio argentina, por ejemplo. Que tienen menos filtros con eso, ¿no? Es como, bueno, porque yo creo que es lo que vos decías, es un tema de doble moral, porque en casa no hay nadie más que diga grosería que los propios padres, por ejemplo. Entonces, bueno, no lo puedes escuchar en radio, bueno, pero en casa sí. Es como Sí. raro. Claro. como- Sí, o sea, Pero bueno, no sé, yo creo que tiene que ver también con esta cultura de la censura de alguna Sí. forma, como que bueno, lo que nos parece inmoral lo censuramos. Sí. No importa si en casa pasa, sí. pero por lo menos oficialmente no lo vamos a usar. Y lo peor es que no se han dado cuenta que a pesar de eso seguimos siendo tercer mundo. O sea, que eso no Pero ha funcionado para nada. totalmente. Volviendo contigo, que es más importante que esta discusión, porque de verdad que me genera indignación. Nos poníamos calientes. Sí. Mira, hay un poema tuyo que habla sobre algo muy interesante que quería tocar y es un tema que cuando íbamos a hablar ya lo tenía como presente. No porque fuese a hablar contigo particularmente, sino que es un tema que recurrentemente yo tengo a veces con amigos o me viene a la cabeza y lo leí en un poema tuyo. Y es que mucha gente dice que los poetas son zurdos, ¿no? Ideológicamente hablando. Y que tienen como todo este approach de gente izquierdista, ¿no? Sí. De así tipo bohemio, ¿no? Que van a los bares y tienen toda esta concepción, ¿no? De lo que hoy en día llaman justicia social Claro. y tal. Pero tú eres un carajo que vivió la Venezuela de Chávez, que te fuiste Sí. de allí por Sí. eso, que tragaste bombas lacrimógenas, que te viviste un país, no sé si un país, pero tal vez una ciudad que por ser capital, también es muy cosmopolita, muy bohemia, y tiene ciertos tintes también ahí. A veces uno habla con la gente y te dicen, pero Chávez era mejor que Maduro, y tú andas del coño de tu madre. No quiere ni que le toquen ese tema. Tú como poeta que has tenido que leerte mucha gente de izquierda, me imagino que admirarás a muchos de esos tipos y que en algún momento sentirás, o sea, coincidirás en muchas cosas, poéticamente hablando o artísticamente hablando, pero me imagino que ideológicamente no. ¿Qué respuesta das tú a este dicho de que los poetas son zurdos? Yo creo que el poema se llama algo así como a mis contrarios o algo así. Pues sí, contrario, creo que es que se llama tal cual. Creo Sí, que sí. está en Poemas Ordinarios para los tiempos Sí, modernos. creo que sí. Es complicado porque la figura para mí del poeta más que zurda es más de rockstar. O sea, en mi cabeza los poetas o la figura máxima del poeta son los beats. Sí. Son el bar, el pararme borracho y que fue un poco mi 2021, más o menos así. Ok. Amanecer 6 de la mañana en San Telmo en un monoambiente con 15 personas desconocidas y salir a volver como volví a casa con el sombrero y con... para mí esa es la figura del rockstar. Y sin plata en la sube. Y sin plata en la sube, claro, ¿no? Más que zurdo. Sí. Lo que pasa es que yo creo que lo del zurdo es algo más moderno. ¿Por qué? Cuando los surrealistas aparecieron, por ejemplo, en plena Unión Soviética, uno de los principales principios que tenían los surrealistas era no nos metemos en política. Y los poetas que por ahí se amigaron un poco con el comunismo, fueron desterrados básicamente de los movimientos surrealistas. Y la misma Unión Soviética, por ejemplo, ellos tenían un ministerio de arte en donde le pagaban a poetas para escribir poesía sobre la Unión Soviética, por ejemplo. Entonces, el poeta naturalmente es antisistema. El problema está en la izquierda cultural. Esto de apropiarse de movimientos sociales o de corrientes artísticas y hacer parecer que todo el que sea antisistema es zurdo, lo cual es un error garrafal. Pero que cuando vos te decís antisistema y zurdo y tu gobierno es zurdo, automáticamente sos parte del sistema. Punto. Entonces no sé, bueno, Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, trovadores, Revolución Cubana,
Silvio, no, bueno, porque hay que apoyar la revolución. Y Pablo Milanillo, no, ¿por qué? Bueno, lo desterraron, me voy, no sé qué más. ¿Por qué yo tengo que, si siempre quise ser antisistema y yo voy a criticar a Chávez como a Maduro, como a Capriles, como a no sé quién sea que esté en contra de mis derechos? ¿Por qué si llega el que parece que está o que estoy a favor, automáticamente yo entonces cedo a mi criterio para entregarme ideológicamente? No. ¿Por qué? ¿Quién lo manda? Pero voy de vuelta. Eso es algo nuevo. Eso no pasó así. Precisamente porque los poetas siempre fueron los inadaptados del arte, Claro. de la literatura. O sea, Bukowski no estaba a favor del gobierno. De hecho, Bukowski estaba en contra me acuerdo, hay un poema que se llama algo así como Así que quieres ser un buen escritor. Y dice, aléjate de las de crédito, aléjate de los préstamos, búscate una buena puta, decía, y escribe hasta que te sangren los dedos. El poeta está en otra, no está defendiendo un gobierno. No importa el lado, no está defendiendo un gobierno. Entonces, la realidad es que hoy en día ocurre, pero bueno, porque hay esta cuestión política, creo que Vargas Llosa habla de esto. Y dice, la izquierda como movimiento político entendió que desde la política no estaba llegando y se empezó a apoderar de sectores. Claro. Sectores minoritarios, sectores culturales, sectores de arte, con el discurso del antisistema. Sí. ¿No? Que es lo mismo, en Venezuela nos vendían los ricos, porque el sistema, porque Estados Unidos, y en Colombia también, porque no sé qué más, y así llegaron al poder. Claro. Y después que se hicieron del poder, se hicieron los poderosos. Pero bueno, hay que bancarlos, ¿no? Después que lo apoyaste, bueno, ahora cómo salís de ahí. Así que sí, yo no es que soy anti-izquierda o antiderecha. Yo tengo obviamente mis planteamientos a nivel económico y a nivel político que defiendo. Pero yo por ser poeta no tengo que ser zurdo. Y tú, por ejemplo, también en algunos poemas es como sentido alguna especie como de, no digamos animadversión, pero sí como un recelo a veces con los poetas modernos. Ok. Como que te intentas como decir como que no lo comprendes, más no que los rechazas, sino como que prefieres quedarte con lo clásico. Ok. Cuando hablas de eso, más o menos, ¿qué es lo que estás pensando? ¿A Sí. dónde te quieres ubicar? Todo parte porque en el 2020, enero, febrero, por ahí, me invitan al Festival Mundial de Poesía en Córdoba, en Río Cuarto. Yo no... Me acuerdo que me invitaron, cuestión, teníamos que ir a Córdoba, y con quien era mi pareja en ese momento, Dani Marú, le digo, nos vamos a Córdoba. No, ¿y cómo nos vamos? Hay que buscar cómo... No sé, nos vamos a Córdoba. Yo dije que sí. Okay. Y en ese momento había el tema de la elección de Macri, creo que estaba el tema de la reelección, de que si lo iban a reelegir, si no lo iban a reelegir. Y yo hice un tweet en algún momento, algo así como buscando información para fiscalizar, o como para ver de qué forma podía aportar en el tema de la votación, y me hice viral. Pasé de 1.000 seguidores a 4.000 seguidores en una semana, una locura. Gente que apoyaba a Macri, gente que no, que me invadió un quilombo, una locura. Encima me empezaron a escribir zurdos y yo los bardeaba, entonces me seguía gente solamente por el bardo. Viste, la dinámica de Twitter. Sí. Anuncio. Digo, chicos, me invitaron a esto, no sé cómo me voy, qué tal. Y uno de mis seguidores me dice, Gaby, ¿por qué no le escribís a Flybondi? Flybondi en ese momento tenía una política de que tenía mucho contacto con... Y de hecho, ahora que recuerdo, si no me equivoco, Uriel de Simone, gran community, gran social media, creo que era el community de Flybondi, yo no lo conocía en ese momento, lo conocí después. Me dicen escribirle. Y yo, no sé, 11 de la noche, en forma de joda, hago un poema en verso. Yo no escribo en verso, pero escribí un poema en verso, pues, en mofa, como una burla. Y escribo a Flybondi, como que voy al festival, que no sé qué más, tal. Al otro día tenía que ir a trabajar. 9 de la mañana, veo las notificaciones, 500 notificaciones. Me dice, alguien me escribe, Gaby, te respondió Flybondi. Me responde Flybondi diciéndome, llega a tantos likes y te llevamos a Córdoba. Bueno, empezó la campaña. En una hora
tripliqué la meta que me había puesto. Ahora me llevan ida y vuelta, papá. Claro, claro, no, sí, de hecho, alguien pone por esa cantidad que te lleven a vos y a tu pareja. Sí, como, claro, obvio. Bueno, cuestión que sí, se ganó, cuestión, la locura. Me llama La Nación me hace una entrevista por la locura esta, que no sé qué más. Bueno, yo lo publico en Instagram. Yo siempre he tenido como mi marca personal. En Instagram es pura poesía, Twitter es más bardo, más locura y LinkedIn es súper profesional. Publico en Instagram porque tenía que ver con poesía, lo que ocurrió, ¿no? Y eso me escribe un poeta que yo seguía, o sigo creo todavía, no me acuerdo de dónde, pero argentino, que admiraba un montón, diciéndome algo así como que era una vergüenza para los poetas porque me estaba vendiendo, porque no sé qué más, y no sé qué más. Y dije, los puristas de siempre. Ay, claro, entonces dije, ¿sabes qué? Tipo, bueno, entonces a partir de ahí hubo como una posición tanto para los puristas como para también esta otra corriente que es el otro extremo, que es todo es poesía, ¿no? Que los que yo llamo los poetas del enter. Okay. Que agarran una frase, mañana será un mejor día, pero le hacen enter y ponen mañana, enter, será, enter, claro, un mejor día. Y eso no es poesía. Falta retórica, falta trabajo, falta imágenes poéticas, falta intención, falta, o sea, quizás ahí entro a ser un viejo verde de la poesía. Puede ser, pero yo creo que es un irrespeto hacer arte y no prepararse, no buscar crecer en eso. Claro. O sea, es como que yo me voy a hacer cocinero, entonces ya sé hacer arroz blanco. Claro. Y a partir de aquí ya está. Yo no quiero aprender nada más, solo arroz blanco. Arroz blanco y arroz blanco. No sos cocinero. Claro. No hace eso un cocinero. Claro. El cocinero sabe hacer un risotto. Claro. Sabe picar bien una cebolla. Claro. ¿Me explico? Entonces, ¿querés escribir? Buenísimo. Preparate, estudiá, lee. O sea, alguien que dice, no, yo quiero ser poeta. No puede no haberse leído un poemario en su vida. ¿Me explico? O sea, hay que nutrir la cabeza. Lo mejor para ser un buen escritor es ser un buen lector de entrada. Por eso me parece que sería muy chévere que los que vean este episodio busquen este libro. Busquen la forma de adquirirlo para que conozcan un poco tu arte. Yo te conocí a ti gracias a este libro porque justamente fui a la presentación que hiciste en Recoleta. Linda presentación. Me gustó mucho, sí. La verdad que tenías unos invitados ahí donde ellos hablaban y algunos recitaban tus poemas. Y bueno, fue donde surgió la idea de que esto se diera. Esto fue hace ya varios pares de meses atrás, pero bueno, por fin se dio, sí. Estuvo ahí y la verdad que bueno, tengo la dicha, primero que todo, de que me lo acabas de regalar, me lo acabas de traer en físico, yo lo tengo digital. Claro. Y no lo pude terminar. Bueno. Pero mejor porque ahora me lo trajiste en físico. Y yo, no es que estoy en contra de lo digital, yo tengo incluso una Kindle, leo mucho en ella. Pero me sigo sintiendo mucho más cómodo con lo físico. Nosotros encima yo creo que nosotros los millennials estamos en esa transición entre lo físico y lo digital. Tal cual. Como que, está bien, lo digital, bien, pero lo físico tiene su magia. Tiene su magia, exactamente. Son como distintos. Así que yo quisiera pedirte que por favor aquí me lo firmes para tener ese recuerdo y ese registro de este momento. La verdad que me parece que lo que haces es muy importante. Primero que todo, como colega, comunicador que eres. Segundo, como venezolano, como compatriota. Y tercero, porque estás de verdad que enfrentándote a un género que pareciera, como tú dijiste hace rato, como que siempre está en crisis, ¿no? Es como que siempre está muriendo, pero siempre hay alguien que está luchando para que no muera, ¿no? Y tú eres, coño, estás ahí. Y eso tiene su mérito, tiene su respeto. Y que estés publicando libros y que estés buscando gente que te patrocine, gente que te ayude a publicarlo, editoriales, que hagas tus eventos. De verdad que lo aprecio mucho, me parece súper valedero, me parece súper importante. Y que estés hoy aquí conmigo teniendo esta charla tan importante que comenzó hablando de que es un poeta. Atravesamos por hoy Bad Bunny. Hoy es 16. 16. Mira, muchísimas gracias. Recibo acá. Te hago un intercambio. Me das libre, me sirve. Yo te doy vino. Como los viejos tiempos. Como los viejos tiempos. Un intercambio. De verdad que, Gabriel, muchísimas gracias por estar.
Ha sido un rato súper agradable charlar contigo. Marco. Que hablamos de... O sea, venimos a hablar de poesía, hablamos de música, hablamos de artistas, hablamos de creatividad, de filosofía, de política. Nos fuimos para los griegos, vinimos a los posmodernos, nos fuimos a los renacentistas, nos fuimos a los... Bueno, de verdad que yo sabía que esto iba a pasar. Buenísimo. Y que nada, te quedas en tu casa. Ahora vamos a disfrutar de unas ricas pizzas que nos trajo la gente de Urban Jazz. Pero bueno, de verdad, gracias por estar. Salud, papi. ¿Cómo la pasaste? Excelente. Salud. Muchas gracias, de verdad.